Hay naciones marcadas por la belleza de sus paisajes y la calidez de su gente, pero bajo esa superficie, a veces, yacen historias tan oscuras que su peso puede sentirse en el aire, décadas después. El Salvador, el pulgarcito de América, es una de esas tierras, un país cuya historia reciente fue escrita con sangre durante una guerra civil que, entre 1980 y 1992, devoró más de 75.000 vidas y dejó a miles más en el limbo de la desaparición. Fue un conflicto donde el poder y la ideología se enfrentaron, pero como siempre, el precio más alto, el costo incalculable, fue pagado por civiles inocentes. El financiamiento extranjero, particularmente norteamericano, y los arraigados intereses de una élite dispuesta a todo por mantener su estatus económico, alimentaron una maquinaria de terror que operaba a plena luz del día, con una impunidad casi absoluta. Hoy, en el Relator Oscuro, no vamos a desviar la mirada. Vamos a descender a las profundidades de esa época y también a nuestro presente más inmediato para examinar 5 crímenes que no solo definieron el horror de la guerra y la violencia posterior, sino que revelaron la crueldad sistemática, la calculada indiferencia por la vida humana y la perversa conexión entre el poder militar, el poder político y el dinero. Estos no son solo relatos de brutalidad, son el testimonio de un pueblo atrapado entre fuerzas que luchan por el control de la tierra, de los recursos y de la narrativa histórica. Si te interesan las historias oscuras que han marcado nuestro mundo y crees que la memoria es la primera forma de justicia, suscríbete a El Relator Oscuro y activa la campana para no perderte ningún capítulo de nuestro viaje a las sombras de la historia. Diciembre de 1981. Nos encontramos en las remotas y escarpadas montañas de Morazán, una región considerada estratégica por ambos bandos en la guerra. Aquí, la vida en la aldea de El Mozote y los caseríos circundantes como La Joya y Los Toriles transcurría con la simpleza del campo. Eran comunidades de campesinos, muchos de ellos evangélicos, gente humilde cuyo único patrimonio eran sus pequeñas parcelas de tierra, su ganado y sus familias. No eran combatientes. De hecho, su relativa apatía política y su fe los mantenían al margen del conflicto directo, una neutralidad que, paradójicamente, los sentenciaría. En el mapa de la guerra, diseñado bajo la doctrina de seguridad nacional, importada y financiada desde Washington, ser neutral era ser sospechoso. La guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, tenía presencia en la zona, y para la estrategia de tierra arrasada del ejército, eso era suficiente para firmar su sentencia de muerte. El objetivo de esta doctrina militar no era ganar corazones y mentes, sino quitarle el agua al pez, eliminar cualquier posible base de apoyo civil a la insurgencia, sin importar el costo humano. Entre el 9 y el 13 de diciembre, el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, la joya del ejército salvadoreño, una unidad de élite entrenada por asesores estadounidenses en la Escuela de las Américas y equipada con el mejor armamento que su presupuesto permitía, descendió sobre El Mozote. Su misión, bautizada con el cínico nombre de Operación Rescate, no era rescatar a nadie, era una operación de limpieza, de aniquilación. Lo que ocurrió en esos 4 días desafía toda comprensión y se convertiría en el mayor acto de violencia masiva contra civiles en la historia reciente de América Latina. Los soldados, imbuidos de una ideología anticomunista fanática, no llegaron buscando guerrilleros. Llegaron para borrar del mapa a toda la comunidad, para que su destino sirviera como un mensaje aterrador para el resto de la población rural. Al llegar a la plaza del pueblo, su comportamiento inicial fue engañoso. Reunieron a los habitantes, les dijeron que no se preocuparan, que solo buscaban guerrilleros y que al día siguiente podrían volver a sus casas. Era una trampa psicológica. Al amanecer del 11 de diciembre, la lógica del terror se desplegó de forma metódica, casi industrial. Primero, separaron a los hombres y adolescentes, los encerraron en la pequeña iglesia blanca del pueblo. Luego, agruparon a las mujeres y a las niñas más grandes en otra casa y finalmente a los niños más pequeños con sus madres en la casa del sacristán, Alfredo Márquez. El valor de una vida humana se redujo a 0.
A los hombres los interrogaron, los torturaron salvajemente para obtener información que no poseían y luego los ejecutaron en grupos, a ráfagas de metralleta y con granadas. Sus cuerpos quedaron apilados, un testimonio mudo de una masacre planificada. Después, llegó el turno de las mujeres. Durante horas, fueron sistemáticamente violadas por los soldados, un acto de dominación y humillación antes de ser asesinadas a balazos. Pero el acto más vil, el que quiebra el alma y define la naturaleza del crimen, fue el asesinato de los niños. Encerrados en la casa del sacristán, fueron ejecutados sin piedad. Los soldados dispararon a través de las ventanas y puertas, lanzaron granadas. Los llantos y gritos fueron la banda sonora del infierno. Un censo gubernamental, realizado décadas después, registraría la escalofriante cifra de al menos 988 personas asesinadas en el Mozote y las comunidades adyacentes. De ellas, 558 eran niños, familias enteras, borradas, linajes completos, extinguidos. El costo humano fue incalculable, una deuda de sangre que la historia no puede saldar. Rufina Amaya, una mujer de 38 años, se convirtió en la voz de los muertos. Cuando los soldados se la llevaban junto a un grupo de mujeres, logró escabullirse y esconderse detrás de unos matorrales junto a un árbol de manzana. Desde allí, inmóvil por el terror, fue testigo de todo. Escuchó las súplicas, los disparos, el silencio posterior, y escuchó lo que ninguna madre debería oír jamás: el llanto desesperado de sus propios hijos, un niño de 9 años y 3 niñas de 5, 3 años y 8 meses, siendo asesinados en la casa del sacristán. Su testimonio, al principio desestimado por el gobierno como propaganda y por algunos medios internacionales como una exageración, se convirtió en una verdad innegable y dolorosa. Durante décadas, el Estado salvadoreño y el gobierno estadounidense, que había invertido una fortuna en financiar y entrenar a esa maquinaria de muerte, negaron la masacre. El Mozote se convirtió en un pueblo fantasma, sus ruinas cubiertas por la maleza, un monumento al encubrimiento estatal y a la impunidad que el dinero y la geopolítica pueden comprar. 40 años después, a pesar de las exhumaciones forenses que confirmaron la historia de Rufina, ninguno de los autores intelectuales ha sido condenado. La justicia para el Mozote sigue siendo una promesa vacía, y sus fantasmas aún claman en el silencio de las montañas de Morazán. Antes de que la guerra civil estallara oficialmente, cuando el país era un caldero de tensiones a punto de hervir, una voz se alzaba por encima del ruido de las armas, una voz que defendía a los pobres, consolaba a las víctimas y denunciaba la injusticia con una valentía que finalmente le costaría la vida. Esa era la voz de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador. Es crucial entender que Romero no siempre fue un revolucionario. Al principio de su carrera eclesiástica, era visto como un hombre de libros, un conservador, alguien en quien la élite económica y política confiaba para mantener el orden social. Su elección como arzobispo en 1977 fue celebrada por el gobierno, que esperaba tener un aliado en la iglesia. Se equivocaron por completo. Su transformación fue profunda y rápida, forjada en el fuego del sufrimiento de su pueblo. A las pocas semanas de su nombramiento, su amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande, fue asesinado por su trabajo con las comunidades campesinas. Ese crimen fue el punto de inflexión para Romero. Se dio cuenta de que la neutralidad era imposible en un país donde el aparato estatal estaba dedicado a la represión de los más vulnerables. La realidad del sufrimiento, los cuerpos de campesinos apareciendo en las carreteras, los líderes sindicales desaparecidos, los sacerdotes amenazados, lo transformó. Dejó de ser un administrador de la iglesia para convertirse en su pastor y profeta. Sus homilías dominicales, transmitidas por la radio católica Isaacs, se convirtieron en un evento nacional, en el espacio de la verdad para un país amordazado. Cada domingo, la nación entera se paralizaba para escucharlo. Monseñor Romero se convirtió en el periodista de los sin voz. Con una calma solemne, leía las largas listas de los crímenes de la semana, los nombres de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados, daba detalles, lugares, fechas, denunciaba las masacres y señalaba directamente, sin miedo,
a las fuerzas de seguridad y a los escuadrones de la muerte. Esos grupos paramilitares clandestinos pero tolerados por el Estado, financiados directamente por la oligarquía del país. Esa élite económica, dueña de las tierras y las finanzas, veía cualquier llamado a la reforma social o a los derechos humanos como una amenaza directa a su fortuna y a su poder ancestral. Romero hablaba de justicia social, de una distribución más equitativa de la riqueza, de poner fin a la violencia. Y con cada palabra, con cada denuncia, firmaba su sentencia de muerte. Para la extrema derecha y los altos mandos militares, Romero era más peligroso que un ejército guerrillero. Su autoridad moral era un arma que no podían combatir. Desacreditaba su lucha anticomunista y ponía en riesgo el millonario financiamiento que recibían de Estados Unidos. El 23 de marzo de 1980, en la Catedral de San Salvador, pronunció la que sería su última homilía. El ambiente estaba cargado de tensión. Las amenazas de muerte eran constantes, pero su voz no tembló. Sus palabras fueron un ruego desesperado y a la vez una orden divina. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice, no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Fue un desafío directo, inequívoco, al corazón del poder militar. La respuesta llegó en menos de 24 horas. El 24 de marzo, mientras Monseñor Romero celebraba una misa en la pequeña y humilde capilla del hospital La Divina Providencia, un francotirador, apostado en un vehículo en la entrada, disparó una sola bala explosiva. El proyectil, calibre .223, fue certero. El arzobispo se desplomó detrás del altar, su sangre manchando las vestiduras sagradas y el pan eucarístico. El pastor fue asesinado en medio de su rebaño. El crimen conmocionó al mundo y prendió la mecha de la guerra. El funeral de Romero, días después, se convirtió en otra masacre. Francotiradores apostados en los edificios gubernamentales, incluyendo el Palacio Nacional, abrieron fuego contra la multitud de más de 100. 0 personas congregada en la plaza, murieron 42 personas en el caos. La Comisión de la Verdad de la ONU no tuvo dudas. Identificó al mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del partido Arena y notorio líder de los escuadrones de la muerte, como el hombre que dio la orden. D'Aubuisson, un personaje que encarnaba la alianza entre el poder político, militar y económico, murió de cáncer en 1992, protegido por la impunidad que siempre lo rodeó. El asesinato de Monseñor Romero sigue sin condenas firmes, un recordatorio sombrío de que en El Salvador silenciar la verdad ha sido históricamente un negocio muy rentable para los poderosos. Estas historias de impunidad nos recuerdan la importancia de la memoria. Si crees que estas voces no deben ser silenciadas, dale like a este video para que llegue a más personas. Continuemos. Apenas 2 meses después del magnicidio de Monseñor Romero, mientras El Salvador se hundía irremediablemente en el abismo de una guerra civil abierta, ocurrió otra masacre que demostró la crueldad sin límites de las fuerzas del Estado y la complicidad internacional en el horror. El 13 de mayo de 1980, cientos de familias campesinas del departamento de Chalatenango, una zona montañosa y de fuerte presencia guerrillera, tomaron una decisión desesperada. Aterrorizadas por los constantes y brutales operativos de limpieza del ejército, que no distinguían entre combatientes y civiles, decidieron huir. Su plan era simple y arriesgado: caminar hasta el río Zumpul, que sirve de frontera natural con Honduras, cruzarlo y encontrar refugio en el país vecino. No eran un ejército en retirada, eran en su inmensa mayoría ancianos, mujeres embarazadas y niños, gente cuyo único crimen era vivir en una zona de conflicto y cuyo único deseo era salvar la vida. El valor de sus pocas pertenencias era nulo comparado con el valor de seguir respirando. Tras días de caminata, escondiéndose de las patrullas militares, finalmente se congregaron en un pequeño claro junto al río conocido como Las Aradas.
Eran al menos 600, una masa humana de miedo y esperanza, esperando el momento oportuno para cruzar. Pero no había escapatoria. Lo que no sabían era que estaban caminando directamente hacia una trampa mortal, un operativo perfectamente coordinado entre dos ejércitos. Las Fuerzas Armadas de El Salvador, junto a miembros de la organización paramilitar progubernamental Orden, los cercaron por tierra, bloqueando cualquier ruta de escape hacia el interior del país. Al mismo tiempo, en la otra orilla del río, los militares hondureños, en una colaboración vergonzosa y criminal, formaron un cordón para impedir el paso a los refugiados. Estaban atrapados, con el ejército a sus espaldas y un río crecido y vigilado al frente. El costo de esta cooperación militar, de este pacto de sangre transfronterizo, sería la vida de cientos de inocentes. Aproximadamente a las 7 de la mañana, el infierno se desató. Sin previo aviso, los soldados salvadoreños abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud en las aradas. Al mismo tiempo, 2 helicópteros militares se unieron a la carnicería, disparando ráfagas de ametralladora desde el aire sobre hombres, mujeres y niños que corrían en pánico, sin lugar a dónde ir. Fue una masacre metódica. Algunos murieron acribillados en la misma orilla donde habían depositado sus esperanzas. Otros, en un acto de desesperación final, se lanzaron a las aguas turbulentas del Sumpul, que en esa época del año corrían altas y furiosas por las lluvias de mayo. Muchos, especialmente los niños y los ancianos, fueron arrastrados por la corriente y se ahogaron, sus cuerpos desapareciendo bajo el agua marrón. Los soldados hondureños, desde su lado, no solo no ayudaron, sino que devolvieron a culatazos a quienes lograban llegar a la otra orilla, empujándolos de vuelta al matadero. Los testimonios de los pocos sobrevivientes que lograron esconderse entre la vegetación son un catálogo de la depravación humana. Relataron cómo los soldados se reían mientras disparaban, cómo competían entre ellos. Documentaron uno de los actos más crueles imaginables, que se repetiría en otras masacres: soldados matando a bebés y niños pequeños ensartándolos con las bayonetas de sus rifles o estrellando sus cabezas contra las rocas del río. No era un enfrentamiento, fue una cacería humana, un acto de exterminio. La Comisión de la Verdad de la ONU concluyó años más tarde que los militares mataron deliberadamente a estos civiles no combatientes, calificando el incidente como una grave violación del derecho internacional humanitario y subrayando la cooperación de las Fuerzas Armadas hondureñas como un factor indispensable para la masacre. La masacre del río Sumpul, al igual que la de El Mozote, fue sistemáticamente negada y ocultada por las autoridades salvadoreñas y hondureñas. Fue un evento diseñado no solo para eliminar a supuestos simpatizantes de la guerrilla, sino para sembrar el terror absoluto en la población rural, para demostrar que no había santuario, ni refugio, ni frontera que pudiera salvarlos. Fue una lección brutal sobre el nulo valor que el régimen le daba a la vida de los campesinos, cuyas tierras y recursos eran el verdadero botín de una guerra financiada con intereses económicos muy claros. Las aguas del Sumpul se tiñeron de rojo ese día, y aunque el río siguió su curso, la memoria de la masacre permanece una mancha imborrable en la conciencia de dos naciones. Avanzamos a los últimos y más crudos años de la guerra. En 1989, el conflicto parecía estancado en un sangriento empate técnico. Ambas partes estaban agotadas, pero ninguna cedía. En medio de esta polarización extrema, un grupo de intelectuales se erigía como una tercera vía, una voz de la razón que abogaba incansablemente por una salida negociada y pacífica. Eran 6 sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana, UCA, la mayoría de origen español, liderados por su rector, el brillante y desafiante filósofo y teólogo Ignacio Ellacuría. No eran guerrilleros, nunca empuñaron un arma, pero su herramienta de lucha era quizás más temida por la extrema derecha: la inteligencia crítica. A través de sus escritos en la revista Estudios Centroamericanos, sus clases, sus análisis sociológicos y su cercanía con la teología de la liberación, los jesuitas desmontaban la propaganda del gobierno, denunciaban las atrocidades de ambos bandos, pero principalmente del ejército, y proponían un camino de diálogo y justicia social que implicaba
necesariamente, reformar las estructuras de poder económico que originaban el conflicto. Para los sectores más radicales del ejército y del partido Arena, que habían construido su poder y su riqueza sobre la base del conflicto, la idea de una paz negociada, que no fuera una rendición total de la guerrilla, era una traición. Consideraban a los jesuitas el cerebro de la guerrilla, una peligrosa influencia intelectual que amenazaba el status quo y, sobre todo, el lucrativo negocio de la guerra que seguía atrayendo millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos. Había que silenciar esas voces, y la oportunidad perfecta llegó durante la mayor ofensiva guerrillera del conflicto, la llamada Ofensiva hasta el Tope, en noviembre de 1989. La guerrilla se había tomado barrios enteros de San Salvador, y la ciudad era un campo de batalla. En medio de ese caos, el alto mando militar vio la ventana para ejecutar un plan largamente acariciado. En la madrugada del 16 de noviembre, mientras la capital resonaba con el sonido de los combates, un comando de élite del mismo batallón Atlácatl, el mismo de El Mozote, una firma inconfundible de la brutalidad estatal, recibió una orden directa desde la cúpula del Estado Mayor. Se infiltraron en el campus de la UCA, que debía ser un santuario de conocimiento, ahora convertido en zona de ejecución. Su objetivo era claro y específico: eliminar a los líderes jesuitas. El mensaje era matar a la inteligencia, decapitar el pensamiento crítico. Con una precisión escalofriante, entraron en la residencia de los sacerdotes. Los obligaron a salir de sus habitaciones y los arrastraron al jardín trasero. Allí, los forzaron a tumbarse boca abajo en el césped y, sin juicio ni piedad, los ejecutaron a sangre fría con disparos en la cabeza. Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, vicerrector y pionero de la psicología social de la liberación; Segundo Montes, sociólogo; Juan Ramón Moreno, teólogo; Amando López y Joaquín López y López. Pero la crueldad no se detuvo ahí. Los soldados también descubrieron a la cocinera de la residencia, Elba Ramos, y a su hija de apenas 16 años, Celina Ramos, quienes se habían refugiado allí pensando que era el lugar más seguro. Las asesinaron a ambas, abrazadas en su habitación, para no dejar testigos. Para encubrir el crimen, los soldados intentaron simular un ataque de la guerrilla. Usaron un fusil AK-47, arma característica de la FMLN, para disparar al aire, y dejaron un cartel de cartón con una pinta torpe que decía: FMLN ejecutó a los enemigos espías. El gobierno inmediatamente culpó a los insurgentes. Pero la mentira era demasiado burda y se desmoronó rápidamente. Una testigo ocular, Lucía Barrera de Serna, una empleada de limpieza que se había escondido en una casa cercana, vio los uniformes de los asesinos y escuchó sus conversaciones. Su valiente testimonio, a pesar de las inmensas presiones y amenazas de muerte, fue clave para identificar al ejército como el responsable. El asesinato de los jesuitas, figuras de renombre internacional, provocó una ola de indignación global sin precedentes. La presión sobre el gobierno salvadoreño, especialmente desde el Congreso de Estados Unidos que controlaba el flujo de dinero, se volvió insostenible. El crimen expuso la barbarie del régimen ante el mundo y, paradójicamente, aceleró el fin de la guerra que los propios jesuitas anhelaban. Se convirtió en un punto de inflexión que obligó a las partes a sentarse a negociar seriamente los acuerdos de paz de 1992. En 2020, la justicia española, aplicando el principio de jurisdicción universal, condenó al excoronel inocente Orlando Montano a 133 años de cárcel como uno de los autores intelectuales. Fue un pequeño pero significativo paso de justicia en un mar de impunidad, la prueba de que el asesinato de la inteligencia dejó una herida que nunca sanó del todo. Avancemos 3 décadas en el tiempo, a una era digital y de nuevas realidades políticas. La guerra civil terminó, pero la paz nunca fue completa. De las cenizas del conflicto y de las deportaciones masivas desde Estados Unidos surgieron nuevos monstruos: las pandillas o maras, principalmente la Mara Salvatrucha, MS-13, y el Barrio 18. Durante años, estas sofisticadas organizaciones criminales metastatizaron, aterrorizando al país,
controlando vastos territorios a través de la violencia y, fundamentalmente, de la extorsión, una economía paralela que movía millones de dólares. El Salvador se ganó la funesta reputación de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo. Sin embargo, a principios de 2022, el país vivía una aparente y asombrosa calma. Bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, la tasa de homicidios, que por años fue la más alta del planeta, se había desplomado a mínimos históricos. El gobierno se jactaba de su exitoso plan de seguridad, el Plan Control Territorial. Pero esa paz, como se descubriría de la forma más brutal, tenía un precio, un secreto oscuro y un pacto de sangre que estaba a punto de explotar. Entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo de 2022, el infierno regresó a las calles de El Salvador con una furia que evocaba los peores días del pasado. En un lapso de 72 horas, 87 personas fueron asesinadas. El sábado 26 de marzo se registró como el día más sangriento en la historia reciente del país, con 62 homicidios en 24 horas. No eran enfrentamientos entre pandillas, eran ejecuciones metódicas y aleatorias. Vendedores ambulantes, pasajeros de autobús, un zapatero, un surfista, gente común y corriente, eran acribillados sin motivo aparente en todo el territorio nacional. La MS-13, en una demostración de poder coordinada y letal, estaba enviando un mensaje. ¿Pero a quién? ¿Y por qué? La respuesta, destapada por profundas investigaciones periodísticas de medios como El Faro y posteriormente confirmada por acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue escandalosa y sacudió los cimientos del país. La drástica reducción de la violencia no era fruto exclusivo de la política de seguridad. Era el resultado de un pacto secreto, una negociación bajo la mesa. Según estas investigaciones, altos funcionarios del gobierno de Bukele, incluyendo al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, habían estado negociando directamente con los líderes nacionales de la MS-13 encarcelados. El acuerdo era puramente transaccional, un negocio macabro. El gobierno otorgaba beneficios financieros, mejores condiciones en las cárceles, reducción de la vigilancia y, crucialmente, promesas de no extradición a Estados Unidos para los cabecillas. A cambio, la pandilla ordenaba a sus miles de miembros en las calles que dejaran de matar. El control sobre la vida y la muerte se había convertido en una moneda de cambio, un activo para negociar poder y dinero. La paz tenía un costo y se pagaba con concesiones al crimen organizado. Pero en marzo de 2022, ese pacto se rompió. Los detalles exactos son turbios, pero todo apunta a la captura en El Salvador de varios líderes de la pandilla que el gobierno debía proteger, lo que fue visto como una traición. Como respuesta, la MS-13 desató su furia para demostrar quién tenía el verdadero control territorial y para recordarle al gobierno el altísimo costo de no cumplir su parte del trato. Usaron la vida de ciudadanos inocentes para extorsionar al Estado al más alto nivel, demostrando que la paz que el gobierno vendía al mundo era una fachada frágil, construida sobre un pacto corrupto con criminales. El Mozote, Monseñor Romero, el río Zumpul, los jesuitas de la UCA, la masacre de 2022. 5 historias, 5 ventanas al abismo del horror que ha marcado a El Salvador a través del tiempo. Vistas en conjunto, ya no parecen eventos aislados, sino los síntomas recurrentes de una enfermedad histórica. Dibujan un patrón aterrador: la violencia sistemática dirigida contra civiles como una herramienta para obtener, mantener o negociar el poder. La impunidad, ya sea para los militares de un pasado autoritario cubiertos por amnistías o para los actores de un presente complejo donde la justicia es selectiva, sigue siendo la herida más profunda, la que impide la verdadera cicatrización. Los métodos, los actores y las justificaciones cambian de la represión militar contra insurgente financiada por la Guerra Fría al terror de las pandillas que se lucran con la extorsión y a las subsecuentes represiones estatales masivas que suspenden derechos fundamentales. Pero la tragedia de fondo, el núcleo del drama salvadoreño, persiste. La historia de esta nación es un testimonio desgarrador del precio que paga un pueblo cuando queda atrapado entre fuerzas que valoran más el control, el poder político
y los intereses económicos que la vida humana. Olvidar estos capítulos es condenarse a repetirlos. Recordar, analizar y exigir justicia es el único camino hacia un futuro diferente. La búsqueda de justicia en El Salvador continúa, en sus tribunales y en su memoria colectiva. ¿Qué opinas de estos casos que te hemos contado? ¿Ves un patrón claro entre la violencia del pasado y la del presente? Déjame tu comentario abajo. Tu opinión es importante para mantener viva esta conversación crucial. No olvides suscribirte a El Relator Oscuro para seguir explorando juntos los rincones más sombríos y reveladores de la historia. Hasta el próximo relato.